Entonces, revisión histórica de la polifonía, pero específicamente entre los siglos 9 y 16. Y van a ver ahorita que el 16 prácticamente son 2 diapositivas porque se acaba el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente hay polifonía más allá del siglo XVI, es decir, hay polifonía incluso en la música del siglo XX. ¿Sí? Obviamente polifonía en un sentido muy distinto a lo que estamos trabajando nosotros, pero una revisión integral de la polifonía comprendería incluso obras que se hacen en esos días, o sea, en el siglo XXI. Entonces vamos a acotarnos a este espacio y, bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero es que vamos a trabajar un poco con tratados. ¿Qué quiero? O sea, con esto quiero decir que hay una de las maneras de entender la historia de la polifonía específicamente, más que la historia en general, es los tratados que se han escrito alrededor de, pues, de esta disciplina, ¿no? Lo importante, lo que hay que entender de los tratados son 2 cosas básicas. Lo primero es que buscaban establecer la legitimidad de la materia. O sea, lo que quiero decir es que un tratado sirve para validar el estudio de una disciplina. Eso es digamos, el fin a corto plazo de escribir un texto sobre alguna disciplina, llámese armonía, llámese contrapunto, o incluso cosas que salen del ámbito de la música, ¿no? El de cualquier ciencia también podría aplicar. Y bueno, específicamente los tratados de armonía y de contrapunto lo que buscan es establecerlo a través del recuento de las maneras históricas en las que se utilizaban intervalos, modos, escalas, etcétera, etcétera. No es simplemente recopilar la práctica común, que eso es muy importante. No se trata de que yo, Sergio Morales, vengo y decido poner leyes a partir de hoy, sino que observo el comportamiento de las disciplinas, en este caso el contrapunto, y sobre lo que la práctica que observo es que genero entonces reglas. No es que a partir de las reglas se empieza a hacer la música. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, es el primer punto. Y lo segundo es que estos textos teóricos lo que hacen es que cimentan las fórmulas de la práctica contemporánea de una forma clara y convincente. ¿Qué quiero decir? Es decir, un tratadista lo que hace es observa la práctica musical, o sea, a partir de, no sé, 10, 20, 15, 30, 40 años, y entonces genera este tratado, genera esta síntesis, y esta síntesis lo que hace es que la práctica contemporánea a partir de ese momento la vuelve más clara, es decir, sirve para que esa práctica que él viene observando continúe de manera clara. Bueno, en fin, esto es simplemente las 2 funciones esenciales de un tratado. Ok, el primer tratado que nos interesa, y es probablemente lo más antiguo que existe, es Música Egriadis, del siglo IX. No hay consenso sobre el autor. Con esto me refiero a que no hay todavía, no se tiene claro quién es el autor del tratado. Hay varias opciones, pero no se tiene un consenso, no se ha decidido, entonces se mantiene todavía como anónimo. Y lo que hace es que tiene la primera descripción del órgano. Ahorita vamos a hablar un poco de ese órgano. Y tiene un tratado hermano, que es Scholega Ingriadis, que es un comentario sobre este tratado, es decir, simplemente un diálogo entre 3, o sea, escrito a manera de 3 personas, en las que discuten aspectos del tratado. Es menos importante. Lo importante es que es el que describe el órgano. Y entonces habría que ver qué es el órgano. El órgano es, bueno, ok, eso se me estaba yendo. El órgano es esto, refleja el principio de voces paralelas en los cantos litúrgicos. Es decir, estoy seguro que esto lo debieron de haber visto con Caballo, pero si no, aquí está. Habla de eso, una voz principal y una voz organal. Es decir, la voz principal es lo equivalente o lo que conocemos ahorita como cantus firmus, y las voces organales son estas voces de adorno, estas voces extra que se generan sobre la voz principal, y esto es lo que describe este primer tratado. Específicamente sobre el órgano, como ya dije, es la primera forma polifónica de la música europea, es decir, no hay nada más antiguo en la música polifónica europea que se tenga registro. Es decir, obviamente se cree que hay prácticas polifónicas previas,
especialmente fuera del ámbito religioso, pero no se tienen registradas. Lo más antiguo que sabemos, o sea, que sabemos porque hay pruebas de que existe, es el órgano que empieza en el siglo IX, ¿ok? Estamos hablando del año 800 después de Cristo. La primera forma fue el órgano paralelo, que es, bueno, lo que ya establecimos, ¿no? Simplemente, o sea, había una línea principal y se coloca otra línea por encima, otra línea por abajo y siguen el mismo movimiento, ¿no? Es decir, simplemente movimientos paralelos. Casi siempre a la octava, a la quinta, ¿no? Puras consonantes perfectas. Bueno, en fin, el origen de la palabra tiene que ver con órgano, el instrumento. Digo, no sé si tienen el dato, pero el órgano es el instrumento, bueno, de los instrumentos más antiguos que hay, de los instrumentos modernos. El primer órgano se cree que se hizo en el siglo III, o sea, es decir, todavía cuando estaban los griegos, y era un órgano que estaba hecho con agua, o sea, la maquinaria era una bomba de agua que hacía circular el aire a partir de un pequeño molino que tenía una cosa muy interesante. O sea, pero el órgano es de los instrumentos más viejos, es decir, es mucho más antiguo que la música polifónica. Entonces, hay una relación ahí entre las palabras. Obviamente no denota la idea de usar el instrumento en sí, sino que habla de las mixturas. No sé qué tan cercanos son o si hayan podido ver de cerca un órgano como los que hay en las iglesias, aquí en Mérida hay varios. Los órganos lo que tienen es que tienen una serie de registros, es decir, una misma nota pueden darla con diferentes tubos y dependiendo de con qué tubo da la nota cambia el timbre. Esto se selecciona con unas perillas que tienen, es decir, está el teclado, hay una serie de perillas, entonces dependiendo de la combinación de perillas es la combinación de tubos y eso se le llama mixtura. Obviamente un organista se los podría describir mucho mejor que yo, pero digo, esa es más o menos la lógica. Entonces, el órgano se llama órgano por precisamente la mixtura, es decir, la combinación de las voces, ¿sí? La combinación de colores, vamos a decir de esta manera. Y al mismo tiempo, organum se corresponde con el término diafonía. Un poquito más adelante vamos a hablar de esto, pero la idea de diafonía o de diafón habla de un sonido divergente, es decir, al final el organum se entendía de alguna manera ya como un principio de disonancia, como un principio, no, o sea, no la disonancia como la entendemos hoy, sino la disonancia como es partir de dos voces, de dos notas y cómo estas se separan, cómo divergen. ¿Okay? Luego, bueno, los aspectos, bueno, ok, y esto, ¿no? Entre los tipos del órgano, que estoy seguro que también lo vieron con Juan Carlos, hay tres que son paralelo, el discanto o contrario, que también le llaman en algunos libros, y el melismático. El paralelo es lo que ya describimos, que es simplemente una línea y nada más que se mueve por movimiento paralelo. El discanto o órgano contrario es todo a partir de movimientos contrarios, que es precisamente aquí donde podríamos decir que empieza o donde se origina el contrapunto. ¿Por qué en el paralelo no? Porque en el paralelo realmente no hay dos voces, solo es una que está reforzada melódicamente con una octava o con una quinta, no hay independencia. Con el órgano contrario, con el discanto, ya se empiezan a separar las voces, entonces ya hay la idea de dos elementos que están conviviendo entre sí, entonces ya podríamos empezar a rastrear aquí la idea de contrapunto. Y luego el órgano melismático es esta idea de que se prolongan las notas originales del cantus firmus y se hacen una serie de florituras, una serie de adornos, de melismas, de ahí viene el nombre, y es precisamente por lo que le da el nombre. Ya aquí se consolida de algún modo la escritura a dos voces, porque tenemos una voz claramente lenta en notas pedales y otra voz que hace una serie de adornos y de melismas arriba, entonces ya se separan por completo las dos voces y ya estamos hablando de una escritura contrapuntística muy primitiva y ahorita vamos a hablar por qué primitiva. Aspectos importantes es que el concepto de punctus, que es un concepto importante y vamos a estar trabajando, vamos a platicar ahorita, que en el sentido de cláusula fue heredado de los antiguos tratados de retórica. Este punto dice varias cosas en muy poco.
lo importante es entender que es una cláusula. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con el término, pero una cláusula es como la forma correcta de referirnos a lo que hoy decimos pasaje. Una cláusula es una sección concreta de una obra musical, un pedazo en concreto, eso es una cláusula. Puede ser muy grande o muy pequeño, depende, no está, digamos, estandarizado en un tamaño, es decir, es simplemente lo que llamaríamos hoy un pasaje, eso es una cláusula. Entonces, un punctus era eso, un pasaje, ¿okay? Un pedazo de una obra. A la práctica, entonces, de hacer movimientos melismáticos sobre el cantus firmus, se le llamaba organicus punctus, es decir, precisamente hacer estas líneas, hacer estas secciones de manera orgánica. Recordemos que muchas cuestiones de los melismas estaban improvisadas. Hay algunos escritos, pero muchos improvisaban. Ahí había también una participación importante en el intérprete, o sea, él tenía que decidir cómo iba a ornamentar ciertos aspectos de estos órganos. Y bueno, el desplazamiento de la voz principal hacia abajo, porque es otra cosa importante recordar del órganum. En el órganum la voz principal estaba en medio, siempre, y se le ponía una voz arriba y una voz abajo, pero la principal siempre era la de en medio. Con el tiempo esta voz que estaba en medio se empieza a desplazar hacia abajo y esto fue pues elemental para que se pudiera desarrollar la polifonía más adelante. El problema técnico compositivo que va a arrastrar el contrapunto prácticamente desde el siglo IX hasta ya entrados el siglo XII, empezando el siglo XIII, es la idea de consonancia contra disonancia. Y por otro lado, la incertidumbre rítmica. Es decir, esto vino en su examen de admisión, estoy seguro, y estoy seguro porque yo lo califiqué, pero había estas preguntas sobre qué era una notación mesural, qué era una notación modal. Había preguntas a ese respecto, algunas respuestas más o menos, algunas no tan más o menos, pero recordemos que en este punto de la historia no había una estructura rítmica concreta. O sea, para empezar, ni siquiera había pentagrama, había tetragrama, para empezar. Y además, solo se escribían las neumas. No había manera de escribir el ritmo. ¿Ok? Entonces, no había la noción de consonancia o disonancia, ni había manera de escribir el ritmo. Por eso estamos hablando de que son notaciones muy primitivas. Todo se reducía a estos dos conceptos, que era lo que les decía, diafón y sinfón, que es simplemente como sonido divergente y sonido convergente, es decir, lo que une, lo que converge y lo que se separa. Pero esto era muy abstracto, no era propia, o sea, podemos entenderlo como sinónimo de consonancia y disonancia, pero no estaban tan delimitadas como lo tenemos hoy. Voy a poner un ejemplo. En ese momento, lo que eran consonancias o lo que era sinfón eran las octavas, las quintas y las cuartas. Todo lo que no fuera eso era diafón, las terceras, las sextas, etcétera, etcétera. Al final, esta evolución de los intervalos lo vamos a ir viendo, pero estaba todavía muy primitivo, no había nada definido. ¿Okay? Y bueno, esto ya es un poco, no es que sea fuera del tema, ¿no? Pero es un poco saliéndonos de la parte teórica y viendo un poco cómo repercutía en general en la vida musical. Y es que el órgano melismático provocaba defensores clericales de la enseñanza tradicional. Es decir, se veía, o el clero empezó a ver, porque recordemos que el órgano es algo puramente religioso, no hay órgano profano, veían que esta práctica musical probablemente iba a volver o iba a poner en peligro la práctica musical eclesiástica, es decir, que la iba a sacar de la iglesia y que la iba a llevar a cuestiones profanas, ¿no? Y esto causó bastante conflicto dentro de la iglesia. Había personas dentro de la iglesia que apoyaban las nuevas formas musicales, otros que no, en fin, o sea, fue un conflicto, ¿no? Y en fin, lo que sacamos del órganum, o lo realmente importante del órganum, es que consolidamos la escritura a dos voces. Sí, nuevamente con el órgano melismático, en el que ya tenemos dos voces claramente definidas. Entonces,
hasta aquí, digamos que ese es lo elemental que tendrían o sea, que habría que saber del órgano, ¿sí? A muy grandes rasgos, sin entrar en muchos detalles. Lo que sigue entonces es la Escuela de Notre Dame. Esto debería interesarles porque aquí fue donde todos fallaron estratosféricamente en su examen de admisión. ¿Okay? La Escuela de Notre Dame, estamos hablando de precisamente el cambio o es la transición entre el siglo XII y el siglo XIII. Se le llama Escuela de Notre Dame precisamente a la escuela o a los músicos que empezaron a trabajar en la Catedral de Notre Dame. Aquí tenemos los años exactos. Recuerden que son aproximados, ¿no? Pero lo que se tiene estandarizado son 1770 y 1250. ¿Qué es importante de la Escuela de Notre Dame? Que la mayoría, o prácticamente todos los músicos de la Escuela de Notre Dame son anónimos. Es decir, no sabemos quiénes son. No hay firmas, no hay nada que diga quiénes son. Solamente sabemos de dos, y sabemos de dos precisamente no porque ellos hayan firmado, sino a través de otros tratados alrededor de eso que describían a estos músicos, etcétera, etcétera, que son Leonan y Perotán. Que esos nombres estoy seguro que tienen que haberlo leído en más de un libro de historia, son básicos. Leonan y Perotán. Pero aunque escuchamos los nombres, muchas veces no tenemos ni idea de qué hicieron o por qué estos dos fulanos son tan importantes. La idea es que ellos crearon la notación modal. La notación modal es una manera en la que se empezó a escribir el ritmo. No es una vamos a entender esto. Existe la notación tetragramática en la que no se puede escribir el ritmo. ¿Sí? El ritmo prácticamente se decidía entre los intérpretes un rato antes de empezar o sea, con los ensayos, etcétera, etcétera, pero no había una manera de que en el papel viéramos el ritmo. Luego está la notación modal, en la que se establecen o se predisponían 6 modos, o sea, 6 maneras, 6 ritmos, y los modos simplemente decían cuál era cuál. Entonces ellos sabían de algún modo, como de memoria, vamos a pasarlo de esta manera, estos ritmos, y o sea, el papel decía en qué ritmo, en qué modo estaba, y ellos cantaban con ese ritmo. Luego surge la escritura mesural, que es la que usamos ahora, en la que podemos detallar cualquier ritmo posible con cualquier tipo de figura. Pero entonces, la escuela de Notre Dame lo que hizo es crear la notación modal, es decir, empezó a solucionar el conflicto de que no podíamos escribir el ritmo. Y eso es un paso gigante para la escritura musical. O sea, es la noche y el día. Obviamente, Leonan fue una generación antes de Perotán. O sea, Perotán, o sea, no eran, vamos a decirlo así, se cree que Perotán fue alumno de Leonan, pero no hay nada para comprobarlo. Simplemente sí se sabe que Leonan era más grande y lo tenemos por las fechas de nacimiento. Perotán lo que hizo fue estudiar la obra de Leonan y mejorarla. Hizo bastantes correcciones, no correcciones, simplemente revisarla y hacer propuestas nuevas, específicamente en los órganum tridupla y cuadrupla, que es simplemente órganum a 3 y órganum a 4 voces, ya no a 2, había mucho más voces. Mejoró la notación modal. Y bueno, muchas de las obras están compiladas en el Magnus Liber Organi, que es precisamente un libro de la Escuela de Notre Dame, donde hay varias de las obras de Leonan y Perotán. Que simplemente no es un tratado, simplemente es una compilación de obras. Y bueno, lo importante de esto es que los problemas rítmicos y de notación empezaron a solucionarse, pero los problemas contrapuntísticos estaban en un segundo plano. Problemas contrapuntísticos nos referimos a conducción de voces, intervalos y todo lo que nos preocupa hoy en día. Esto es básicamente la notación modal, transcrita o traducida a nuestros días. Es decir, estos eran los 6 posibles ritmos en los que se podían cantar. Nada más. Y nuevamente, esta notación es moderna, es para que nosotros la podamos entender. Obviamente ellos no la escribían así. En fin, bueno, los 6 modos, ¿ok? Una cita bueno, un libro que está bastante bien, que se llama Contrapunto Creativo, de hecho está en nuestra bibliografía principal en el Classroom,
que dice: el órgano polivocal de la época de Notre Dame viene a constituir una síntesis grandiosa del gregoriano antiguo y de la rítmica de la danza. La rítmica de la danza, bueno, dice esto porque obviamente estos modos o estas fórmulas rítmicas se copiaron de la música popular, ¿sí? Es decir, no fueron creados, simplemente se estaban copiando de lo que se hacía fuera de la iglesia. Entonces, obviamente, esto representó una síntesis. ¿Cómo se ve o de qué manera podríamos entenderlo? Esto es un órgano melismático tradicional. Obviamente, escrito para que nosotros podamos entenderlo y leerlo en pentagrama, ¿sí? Esto es antes de la escuela de Notre Dame. Esto es después de la escuela de Notre Dame. La diferencia es abismal, ¿sí? No, o sea, hay muchísimo. Sergio, por favor. ¿Cómo? ¿Puedes ponerlo otra vez? O sea, la imagen. Esta, para que le tomen captura. No, para ver, es que no lo vi bien. Sí, o sea, es decir, aquí obviamente la escritura es muy pobre, está exageradamente pobre. Para empezar, solo está a dos voces, pero realmente y bueno, y hay que pensar que mucho de esto también había parte de improvisación, ¿no? En cambio aquí, para empezar, es una textura a cuatro voces. Cada una de las cuatro voces está mucho mejor definida, la parte rítmica está más lograda, y además, si se analizan las obras de Leonani y Perotán, se empiezan a ver que hay una combinación de órganos, es decir, probablemente dos voces están en discanto respecto al bajo, los dos discantos están funcionando como un melisma, o sea, hay una combinación de órganos entre ellos, también hay un paralelo normalmente. Entonces se combina todos estos órganos a cuatro voces, se suma la rítmica y bueno, se crea ya obviamente, se da un paso adelante en la conformación de la polifonía. Aunque nuevamente seguimos hablando de escritura primitiva. Cada vez avanza más, pero todavía lejos de lo que tenemos hoy. Nuevamente, esto que estamos viendo son transcripciones, no se escribían así en ese momento. Esto simplemente es para que podamos entender cómo se veían o cómo sonarían. Pregunta, ¿más o menos cuánto tiempo transcurrió de la otra partitura a esta, del otro contrapunto a este? El órgano melismático empieza más o menos en el siglo XI. Ajá. Y esto en el siglo XII. Es decir, son 100 años, pero el órgano paralelo es del siglo IX. Sí, o sea, digamos que entre el paralelo, entre el primer órgano y esto, son como 400 años. Más o menos. Sí, Entonces, es de estructuración rítmica, es la estructuración melódica, también hasta la estructuración armónica. pues bueno, de armonía precisamente ahorita vamos a platicar un poco, pero la cuestión de la armonía es un conflicto. Pero ahorita vamos a ver. Sí. Ahorita vamos a ver. En fin, entonces, bueno, llega el siglo XIII, es decir, la escuela de Notre Dame ya pasa su apogeo, cae, y en el siglo XIII no está dominado propiamente por una escuela, simplemente es un siglo de transición en el que empiezan a pasar muchas cosas. Lo primero, y de lo más importante, es que se erige el primer sistema de clasificación de consonancia y disonancia. Es decir, por primera vez se trata de sistematizar qué es una consonancia y qué es una disonancia. Y se empieza y se clasifican en un orden. Ahorita lo vamos a ver. Esto lo hace Garlandia en 1240, ¿ok? O sea, casi a la mitad del siglo. Lo importante, y bueno, otra cosa muy importante es el motete. A mí, o sea, y esto lo digo porque una de las cosas que a mí no me quedaron claros durante mucho tiempo, a pesar del el montón de clases de historia que tuve, es que yo no tenía claro qué demonios era un motete, ¿no? Y la cuestión es esa, es que nadie lo tiene claro, porque de verdad, o sea, nadie lo tiene claro, no hay una definición concreta para motete. El motete es una de las, bueno, ahorita vamos a hablar de positiva de motete, pero si se sienten perdidos con motete, no se preocupen, todo el mundo está perdido, nadie sabe lo que es un motete, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, la cuestión es que se crea el motete o empieza el motete y es la forma que va a dominar pues, los próximos 2 siglos, ¿no? Se abandona prácticamente el órgano.
disminuyen los límites con los vínculos con la liturgia, que era un poco lo que platicábamos, de que desde que se empezó a hacer órgano melismático, el clero empezó a ver que esto se le iba a salir de las manos, ¿no? Y efectivamente eso pasó. Y otra cosa muy importante del siglo III es que surge la ley franconiana. Vamos a ver una por una. La clasificación de consonancia y disonancia de Garlandia es esta. Dense cuenta que para empezar hay muchísimas más clasificaciones de las que tenemos ahora. Nosotros tenemos simplemente consonancias perfectas, consonancias imperfectas y disonancias. Tal cual, tenemos 3. Esta primera clasificación proponía 6 y pues ver, por ejemplo, que la sexta menor era una disonancia importante, ¿no? Para nosotros ahorita una sexta menor es perfectamente consonante. Entonces esto se ha ido ajustando con el tiempo. También dense cuenta que la cuarta era consonante, ¿no? Y ya sabemos que ahora la cuarta es consonante dependiendo del contexto. Otra vez, el primer intento de sistematizar la consonancia y la disonancia. El motete, que es lo que les digo, que es un show, es evidentemente una forma de canto polifónico, es decir, polifonía vocal. Y bueno, evidentemente también fue la forma más importante dentro de la Edad Media y el Renacimiento. Y es lo que les digo. En 5 siglos de existencia no se puede encontrar una definición general. La razón de esto es que el motete en esos 5 siglos cambió mucho. Es decir, fue como una especie de forma comodín que conforme iba avanzando la historia, fue avanzando y fue modificándose. Entonces no podemos generar una definición clara. Entonces, lo que me gustaría que rescatáramos de esto, o de una cosa que no podemos definir, les puedo mandar al rato la definición de LATAM, de motete, que es como de 1 hoja y media. Es un diccionario, pero bueno. Lo importante del motete es que surge del órgano, es decir, el motete, al menos hablando del motete medieval, el motete del medievo, es básicamente un órgano al que, bueno, recordemos otra cosa, el órgano melismático, en los melismas, no se cantaban palabras, simplemente era una sola sílaba y se movía la voz sobre la misma letra, pero no había un texto que se seguía en los melismas. La idea del motete es que se le pone texto a estos melismas. Y ya está. Eso es todo. Se le pone texto al órgano. ¿Ok? Y precisamente se llama motete porque viene del francés mots, que significa palabras. ¿Okay? Es un órgano con palabras. Así empieza el motete. No quiero decir que eso es por completo, porque conforme van avanzando los siglos va cambiando. Pero el origen del motete es eso, es un órgano al que se le pone letra. Y ya está. Nada más. Y bueno, evidentemente esto también tiene una relación con los términos que veíamos hace rato, ¿no? Es decir, recordemos que estos melismas, este grupo de melismas eran cláusulas, eran punctus, ¿no? Entonces, al nombre de estas partes, estos punctus que ya tenían letras, se le llamaba motetus. Y luego, pues ya a toda la obra que tenía eso se le llama motete. ¿Sí? Una cuestión de lenguaje. Y bueno, la ley franconiana, esto es básica y eso ya les va a empezar a sonar, de 1260. Todas las voces al principio de un compás deben de estar en perfecta consonancia. ¿Ok? Entonces, eso lo sigo manteniendo aún ahora, ¿no? Bueno, en el estudio tradicional del contrapunto me refiero. Entonces, o sea, dense cuenta que el contrapunto fue evolucionando lento, muy lento. Y estas reglas, estas leyes, poco a poco se van condensando y complementándose entre ellas, pero no es que llegan y las ponen todas sobre la mesa, sino que se van gestando. Bueno, además, este teórico, Franco de Colonia, también presentó un primer intento de notación mesural, es decir, abandonar los 6 modos o las 6 fórmulas rítmicas y empezar a plantear una notación que nos permitiera escribir de manera
más completa los ritmos. Fue un primer acercamiento a la notación mesural, que es lo que usamos ahora. Y bueno, también se le atribuye una nueva división de consonancias perfectas e imperfectas. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? O sea, que desde 1260 tenemos esta cuestión de que tiempo fuerte consonancia, ¿sí? Pasando en la Escuela de Notre Dame, otra vez recordemos que la Escuela de Notre Dame es transición, ¿no? Entre 1100, 1200, es decir, estamos hablando de transición entre siglo XII y siglo XIII. Entonces viene esta cuestión del Ars Nova. El Ars Nova se da en Francia, y esto es también muy importante. No podemos hablar de Ars Nova fuera de Francia. ¿Sí? Fuera de Francia, simplemente siglo XIV, y ya está. ¿Ok? Si hablamos específicamente de Ars Nova, es siglo XIV. Se llama Ars Nova por un manifiesto que escribió Philippe de Vitre, específicamente en 1320. Y el objetivo, de hecho, esto también vino en su examen de admisión, y también ahí hubo errores importantes, que era cuáles eran las características principales del Ars Nova, ¿no? Y todos fueron como que en el Ars Nova lo primero, o sea, lo elemental, si algo tienen que relacionar en sus cabezas con Ars Nova, es la notación. El Ars Nova, la cuestión del Ars Nova es abandonar la escritura modal y empezar a entrar a la escritura mesural. ¿Sí? Así de simple y así de sencillo. Claro que hubo innovaciones en la parte compositiva, hubo innovaciones en la cuestión del manejo de consonancias y disonancias, es decir, hubo varios cambios, pero el núcleo y lo que crea el Ars Nova es la notación. Abandonar la notación modal y entrar a la notación mesural. Esa es la clave. Evidentemente, eso también salió, eso también terminó en una especie de movimiento cultural, social, por parte de las nuevas generaciones, de abandonar las tradiciones antiguas, que ellos empezaron a llamar de manera despectiva, ¿sí? Es decir, no es como un insulto, pero casi, Ars Antiqua. Es decir, todo lo que no era Ars Nova era Ars Antiqua. Y por eso lo conocemos ahora como Ars Antiqua, pero precisamente es un término que se dio en retrospectiva. Y bueno, ok, ya tenemos esto terminado. Esto lo pongo porque si no lo pongo, pues estaría entrando en una omisión un poco grande, pero no es muy relevante para nuestro tema, que es Machaut. Machaut fue, pues, probablemente el exponente más grande del Ars Nova. ¿Ok? ¿Por qué digo que no es tan relevante para nuestro estudio? Porque Machaut no contribuyó mucho a la cuestión polifónica. Machaut se dedicó, sí tiene una misa, por ejemplo, una misa muy conocida, pero lo más importante de Machaut es la canción, la chanson, que es precisamente la canción francesa. Cuando vean la historia del romántico van a ver que se revivió la chanson en el siglo XIX y se le llamó Melodie, y en fin, ahí hay otra historia, ¿no? Esa es otra chanson. Estamos hablando ahorita precisamente de la chanson del siglo XIV, es decir, la chanson de Machaut. Y la cuestión de esto es que es una forma secular, es decir, es una forma que no pertenece a los textos eclesiásticos, es música que se sale de la cuestión de la iglesia y tiene textos basados en cualquier cosa. Normalmente son textos de carácter amoroso, ¿sí? Son canciones de amor, pero nuevamente populares. Y la cuestión con estas canciones de amor es que, aunque evidentemente estaban compuestas de manera polivocal, es decir, para 4 voces, 3 voces, 5 voces, no había un énfasis muy grande en la parte contrapuntística. Simplemente era como tener una línea y las otras, una línea principal, muy adornada, una línea principal,
y las demás eran un poco, no el relleno, pero el acompañamiento, ¿no? Entonces no había un énfasis muy grande en la polifonía, por eso digo que Marrón no es tan importante en lo que estamos haciendo ahorita, pero sí es vital para entender la cuestión del arte novel. En fin, bueno, siguiente. Sí, o sea, dentro del mismo siglo XIV, en general en Europa, especialmente en Italia, por ejemplo, se empiezan a imponer estructuras contrapuntísticas más importantes como la imitación y el canon. Esto a lo mejor no lo tienen muy claro y obviamente es muy complicado que yo se los explique todo ahorita porque tendremos, bueno, no sé si conmigo, pero en cuarto semestre tendrán todo un semestre para divertirse con lo que es una fuga y por qué eran más felices antes de saberlo. Pero la cuestión es que el contrapunto, hay contrapunto imitativo y contrapunto no imitativo. Un contrapunto imitativo es cualquiera que, valga la redundancia, se imita entre sí. Es decir, una voz propone algo, vamos a pensar en un tema. En este momento no podíamos hablar de temas, pero pensemos en un tema. Y las demás voces empiezan a repetir ese tema. Es decir, creo que todos saben lo que tienen más o menos la idea de que es un canon, que es, por ejemplo, yo empiezo a cantar una melodía y luego empieza, por ejemplo, Denise, luego Paola, luego Landy, entonces empieza a haber una especie de ciclo con la misma melodía, ¿no? Eso es un tipo de imitación, es una imitación canónica, ¿ok? Hay otros tipos de imitación como son, por ejemplo, la fuga, que aunque parten del mismo principio de repetirse o de imitarse, lo hacen de manera distinta. No voy a profundizar ahorita en esto, pero lo que quiero decir es que ya en el siglo XIV ya empezamos a trabajar, bueno, ya se empieza a trabajar con formas contrapuntísticas un poco más, pues, más exigentes a nivel teórico. Es decir, ya no es un contrapunto simple, vamos a pensarlo de esta manera. Ya hay principios de imitación, ya hay una cuestión de definir, nuevamente en este momento no podíamos hablar de temas, pero ya empezábamos a identificar sujetos, o sea, empezaba ya a haber una cuestión polifónica más compleja y sin embargo la parte teórica no estaba a la par. Es decir, recordemos lo que decía al principio, todos los tratados lo que hacen es observar la práctica común y sobre de eso sintetizar los tratados, ¿ok? Lo que pasó durante muchos años, y me refiero a siglos, con la música, la polivocalidad, la polifonía, es que la práctica avanzaba, pero la teoría no, ¿sí? Entonces, durante todo el siglo XIV tenemos las primeras ideas de imitación, pero no estaban reguladas por tratados. Entonces, ahora sí que cada compositor lo iba haciendo un poco como podía, y entonces eso hace que no fuese tan exitosa, tal vez, este tipo de imitación en el siglo XIV. Otra cosa importante fue también la continua humanización del lenguaje musical, es decir, cada vez más sacar la música de la iglesia y traerla para el uso pues a fines simplemente no eclesiásticos. Y pues la cuestión, la práctica del contrapunto, digamos, en la cuestión educativa o en la cuestión formativa, se limitaba simplemente a ejercicios de dos voces de nota contra nota. Es decir, lo que entenderíamos nosotros como primeras especies, ¿no? No había nada más allá de primera especie en la parte teórica, en la parte sistematizada y en la parte condensada. Otra vez, recordemos que ya estamos en medio del siglo XIV. El primer tratado de contrapunto, al que podríamos llamar tratado de contrapunto, y es muy importante, porque es la primera vez que aparece la palabra contrapunto realmente en la historia, se da, bueno, aparece en 1412, ¿no? Que es, pues ya entrado el siglo XV, ¿sí? Estamos haciendo contrapuntos, estuvo haciendo contrapuntos desde el siglo IX, pero no es hasta el siglo XV en el que ya aparece el nombre, ¿no? Precisamente este tratado de contrapunto de este señor, que no voy a pronunciar su nombre para no desgraciarlo,
Creo que no es tan difícil, pero no me voy a arriesgar. En fin, pero la cuestión es que este tratado, nuevamente, lo que tiene es que esto es el primer tratado de contrapunto que hay, ¿sí? Es lo más antiguo respecto a contrapunto. Otra vez, Música en Kyriadis, que fue el primer tratado que vimos del siglo IX, no habla de contrapunto, habla de organum paralelo. Que claro, el organum es el precursor del contrapunto, pero no es contrapunto. Y sobre todo, en todo lo que llevamos hablando, no había aparecido, a nivel teórico, la palabra contrapunto. Este tratado obviamente es primitivo, es decir, no es todavía vista de los tratados modernos, que ahorita vamos a hablar de qué tan modernos son los tratados modernos. Pero ya empieza a cimentar bases importantes, ¿no? Lo primero es que, gracias a este señor, sabemos que la cuarta no es una consonancia, ¿no? Al menos no a nivel armónico. Esto obviamente también fue un cambio de paradigma para la práctica de ese momento. Y aunque reglamenta muchas cosas, todavía se olvida de las disonancias sincopadas, ¿okay? Que es algo importante. Lo que nosotros ahora conocemos como cuarta especie, que es la regulación de disonancias a través de síncopas, pues en ese momento todavía no estaban reguladas. Y miren, quiero regresar a esto. Dense cuenta que desde aquí, desde la escuela de Notre Dame, ¿okay? Es decir, estamos hablando del siglo XII, claramente ya teníamos manejo de disonancias sincopadas, ¿sí? Pero tenían, o sea, y 3 siglos después, seguimos sin poder resolver esta situación. Otra vez, siempre va muy atrasada, en la parte contrapuntística teórica, siempre iba muy atrasada. Las reglas fundamentales de este tratado son 6, y todas les van a sonar, más o menos. Una es que el movimiento contrario tiene preferencia. Digo, esto ahorita no lo tenemos tan arraigado, es decir, sabemos que podríamos hacer cualquier tipo de movimiento bien conducido, pero definitivamente sabemos que cualquier movimiento contrario está blindado, ¿no? Es como a prueba de tontos. Sin embargo, todos los demás sí pueden traer problemas o involucran otro tipo de manejo, ¿no? Entonces, el movimiento contrario, bueno, desde aquí viene. Por otro lado, el inicio y el final deben de ser consonancias perfectas. Al final eso también viene arrastrado de la ley franconiana del principio, de hace un par de siglos, pero aquí otra vez ya lo empieza a condensar. Es decir, todos los tratados son sumativos, es decir, van tomando lo anterior, lo van refinando. No pueden sucederse 2 consonancias perfectas, es decir, no quintas paralelas, no octavas paralelas. Número 4, deben alternarse las consonancias perfectas con imperfectas. Esto es una consecuencia lógica, ¿no? Es decir, si no puedo tener octavas y quintas paralelas, pues tengo que tener algo en medio, y ese algo que va a estar en medio, pues va a ser una consonancia imperfecta. Es decir, está reglamentando una primera especie. ¿Ok? Manejo de la consonancia. Se prohíbe el tritono. Bueno, el tritono, al final, esta prohibición del tritono obedece también a que es de las disonancias más fuertes que hay, ¿no? También estaba la cuestión eclesiástica, es decir, que durante la práctica de la música eclesiástica se prohibía el tritono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, para empezar, ese tritono de la música eclesiástica que se prohibía, etcétera, etcétera, era de la práctica del órgano paralelo, del órgano melismático, es decir, estamos hablando de hace 4 siglos. Esto es diferente, porque para empezar, aquí no estamos hablando de música eclesiástica. Y recuerden que aquí ya empieza a haber una humanización del lenguaje musical. Entonces no estamos hablando de ese tipo de prohibición, porque el tritono y etcétera, etcétera, todas estas connotaciones religiosas que tiene el tritono, sino simplemente porque es una consonancia que todavía no se logra manejar o todavía no se sintetiza la manera en la que se va a manejar. Y por último, una consonancia imperfecta debe resolver en la consonancia perfecta más próxima. Es decir, aquí todavía el umbral de disonancia está perdido en el espacio, todavía no tienen ni idea de lo que es una disonancia, entonces, pero siguen teniendo esta
esta idea de muy consonante y poco consonante, ¿no? Entonces, realmente el lugar de las disonancias estaba ocupado por las consonancias imperfectas, ¿sí? Más o menos. Y digamos que hasta este punto, que es, bueno, ok, aquí ya, este tratado es ya entrado el siglo XV, ¿no? O sea, 1412. Pero yo quiero llegar, hasta antes de este tratado, tenemos una producción musical grande, sobre todo si hablamos específicamente de la escuela de Notre Dame, es decir, lo que es arte antigua. Pero seguimos, dense cuenta que no hemos hablado de compositores en concreto, más que de Leonardo y Breton, pero no ha habido figuras que destaquen propiamente en la parte contrapuntística, porque aparte de que muchas obras son anónimas, muchas obras también están perdidas, pero digamos que la producción musical todavía era, claro, la notación mesural ya empieza a crecer, empieza a haber varias cosas, pero todavía no quiero decir pobre, porque no es que sea pobre, pero todavía es una música que se siente un poco acartonada, ¿sí? Es todavía una música muy limitada en muchos aspectos. No, bueno, surge ese tratado en 1412, pero ya bien entrado el mismo siglo XV, es decir, estamos hablando de más o menos 1430 más o menos, es decir, ya empezando el segundo cuarto del siglo XV, surge, o es donde realmente estalla la cuestión contrapuntística, que es con la escuela franco-flamenca, ¿sí? Que esto también es otro tema. Esto creo que no salió en su examen de admisión, pero es que es, este ya estaba un poco más complicado, ¿no? La escuela franco-flamenca es importante porque, para empezar, ya tenemos protagonistas específicos del contrapunto, ya tenemos compositores específicos, y sobre todo ya empezamos a hablar de obras musicales que son muchísimo más libres, son también muchísimo más ricas, y que ya empiezan pues a parecer más, se empieza a parecer más a la música que tenemos ahora, guardando las proporciones, ¿no? Entonces, el primero que tendríamos que hablar, o el que abre la escuela franco-flamenca, es precisamente Dufay. Lo importante de él es que él hace una simplificación del cuadro sonoro del siglo XIV. Con una simplificación me refiero a que en este punto, es decir, antes de este tratado de 1412, recordemos que hay esta cuestión donde está la diapositiva que les... Ok, esto. Es decir, estábamos saliendo, por un lado, del Ars Nova, con esta idea de la chanson francesa, que a su modo, es decir, en su estilo es fuerte, es pesada, porque estamos hablando de una línea muy ornamentada y buscar precisamente estas conducciones vocales muy, muy particulares. Y por otro lado, estábamos hablando también de procesos de imitación y procesos contrapuntísticos un poco más extensos, pero que estaban un poco regulados, ¿sí? Entonces, había de repente un cuadro sonoro complejo, es decir, todavía era música cargada para la época, difícil, vamos a decirlo así, y que tal vez no obtenía tan buenos resultados, ¿no? Entonces, lo que hace Dufay es simplificar un poco eso, es decir, deshacerse un poco de lo que está de más, quedarse con lo que tiene. Y lo más importante es que empieza a haber un énfasis en el sentido armónico tonal. Aquí yo tengo una pregunta para el grupo, a ver si no me fallan. ¿Cuál es el primer tratado de armonía? ¿Cuándo empieza la armonía? Ni idea. El primer tratado de armonía es de 1722. Específicamente es el Tratado de Armonía de Rameau. Entonces, es un poco ubicar que nosotros aquí todavía estamos a 300 años del primer Tratado de Armonía.
¿sí? Es decir, el Tratado de Armonía de Rameau de 1722 fue publicado todavía cuando vivía Bach. Ojo. ¿Pero esto qué quiere decir? Que Bach compuso la gran mayoría de su obra, la cual es tonal, y podemos hacer muchos análisis armónicos, tonales de la música de Bach, sin que hubiera un tratado de armonía. Correcto. Entonces, nuevamente, la cuestión teórica siempre va muchísimo más atrasada que la práctica común. Entonces, desde 1430 más o menos, que es que empieza la obra de Dufay, ya empezamos a ver sentido armónico, ya empieza a haber un énfasis en la cuestión armónica. Recordemos que el contrapunto, bueno, ahorita vamos a ver cómo todo eso se liga a nuestra práctica, lo que hacemos hoy. Nosotros no vemos el contrapunto desde una lógica armónica, pero sí desde una lógica vertical. Es decir, aquí voy a parar para explicar esto y espero que les ayude a clarificar unas cosas. Yo les dije el primer día de contrapunto que el contrapunto es el estudio horizontal de la música y que la armonía es el estudio vertical de la música, lo cual es completamente correcto. Digo, son definiciones súper simplificadas para que sea fácil de recordar y que quede en la mente, pero es real. Es decir, en el contrapunto nos preocupamos por el estudio de líneas, mientras que en la armonía nos preocupamos por el estudio de placas. Sin embargo, dense cuenta que a nosotros en contrapunto nos interesa la dimensión vertical. Nos interesa porque ciframos intervalos. Y hablamos de consonancia-disonancia a nivel vertical, es decir, a nivel armónico. Y en armonía les preocupan las líneas, porque tienen conducciones de octavas y de quintas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no es que la armonía solo se concentre en la parte vertical y no es que el contrapunto se concentre solo en la parte horizontal. Ambas disciplinas estudian el mismo fenómeno desde puntos de vista diferentes. Lo que hace la armonía es que se centra en las funciones armónicas. Es decir, si yo estoy haciendo todavía no hacemos contrapunto a 3 voces, pero cuando hagamos contrapunto a 3 voces ya vamos a tener acordes completos. A mí no me interesa saber si estoy haciendo do mayor con fa mayor y luego con si bemol mayor y que eso equivale a hacer un primero cuarto y un séptimo mixto y que realmente ese cuarto también va a estar funcionando como un quinto secundario desde el séptimo mixto. Es decir, no me interesan las funciones armónicas que tengan estos acordes. Eso sería hablar de armonía. Pero sí me interesa saber que este acorde a lo mejor está formado con una sexta y una tercera, que sería lo equivalente a un acorde en primera inversión, por ejemplo. Pero es que tampoco me interesa que esté en primera inversión. Me interesan los intervalos, me interesa la combinación de la sexta con la tercera. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que al final no podemos desprender del todo una dimensión de la otra. Siempre van ligadas. Otra vez, el estudio del contrapunto, el contrapunto sí es el estudio horizontal, la armonía sí es el estudio vertical, pero es un poco más profundo, ¿no? O sea, hay que comprender que va más allá, tiene que ver con las funciones, en el caso de la armonía, y en el caso del contrapunto, sí con la dimensión vertical, pero es precisamente de la convergencia de las líneas. Es decir, cuando estudiamos contrapunto, estudiamos las líneas, pero no estudiamos las líneas por separado, estudiamos cómo se relacionan esas líneas, ¿sí? Entonces, en fin, bueno, ya desde aquí empieza a haber un énfasis en el sentido armónico, es decir, la práctica contrapuntística ya empezaba a tener giros cadenciales, obviamente a propósito. Ya empezamos a bosquejar esta cuestión de armónica. Y bueno, aquí nuevamente una cita, ¿no? Es indudable que el mérito verdaderamente trascendente de Dufay al desarrollar, partiendo del mundo sonoro de las piezas de Favordón, un discurso armonioso de la composición contrapuntística, basado en una cuádruple linealidad de fluido regular. Cuádruple nuevamente hace referencia a la cuestión de que es a 4 voces. ¿Sí? Es decir, ya estamos hablando de que nuestro discurso contrapuntístico, una composición contrapuntística, tiene un discurso armónico. ¿Sí?
Bien, entonces, el siguiente compositor importante dentro de la escuela franco-flamenca fue Ockeghem, que él no trajo reglas nuevas, no hizo una innovación particularmente grande, simplemente la cuestión es que se preocupó mucho por perfeccionar las técnicas que ya se habían hecho, específicamente la cuestión de la imitación, que ya habíamos hablado antes, y de las variaciones. Pero bueno, siempre que si vamos a hablar de contrapunto renacentista, Ockeghem sale siempre prácticamente. Tengo una pregunta. Dime, Paula. ¿Qué es en sí el favordón? Que lo he visto muchísimas veces, pero no entiendo bien. Me pasa que como el motete. El favordón también es un tema que está un poco entrevesado. ¿Cuál es la palabra? No tengo la palabra aquí, pero en fin, que está un poco es parecida, pero no. Es parecida, pero no va por ahí. La cuestión del favordón tiene que ver tiene que ver, para empezar, con un instrumento parecido a la cuestión del órgano, que tiene por ahí su raíz, no etimológica, pero el origen de la palabra, pero tiene que ver no solamente con una cuestión de las piezas o de la forma, sino tiene que ver con el estilo en la que se componía, que es un poco diferente. Es decir, no es lo mismo tener un género que tener una forma, que tener un estilo, ¿sí? Son conceptos muy diferentes. Es decir, por ejemplo, un género, hablando de género, podríamos estar hablando de género vocal o género instrumental, por decir algo, ¿no? O podríamos hablar, no sé, de género dramático y de género, etcétera. No sé, por ejemplo, el dramático haría referencia a ópera, por ejemplo, ¿no? A drama. En cambio, podríamos tener este género que se dedica simplemente a la parte musical, como las sinfonías o las fantasías, ¿no? Eso sería un género. Una forma es, bueno, cuando vean análisis lo van a entender un poquito más, pero simplemente entender que, por ejemplo, no sé, la sinfonía X tiene forma sonata, ¿no? O que tal pieza de Beethoven tiene forma rondó, ¿no? Es decir, hablamos de estructuras concretas, como del esqueleto de la obra, cómo está vamos a decir, construida, cuál es el esqueleto de la obra. El estilo tiene que ver más con la forma, la manera, las características propias en las que se componía, ya sea en un país, en una ciudad o un compositor en particular, ¿sí? De todos modos, por ejemplo, esta cuestión del favordón también me lo pasé un poquito porque pues no quería igual como quedarnos en todo, pero si quieres al rato te paso una definición que lo deje un poquito más claro. Lo paso en claro para que todos lo vean. Ok, gracias. Bien. Bueno, entonces Ockeghem, ya hablamos de esto, y llegamos a Tinctoris, que es otro importante de la escuela franco-flamenca. Él, no tanto por su música, no tanto por la cuestión de sus composiciones, sino por la cuestión teórica, ¿ok? Él lo que hizo fue traer un poco de unidad, o nuevamente ser como el segundo tratadista más importante de la parte contrapuntística. Escribió no solo uno, escribió como 3 tratados de contrapunto. Y lo importante o el aporte real ahora de Tinctoris fue el manejo de la disonancia. Sí, recordemos que el tratado de contrapunto de 1412, que vimos hace un rato, yo les dije, prácticamente estamos describiendo una primera especie. Es decir, estamos hablando de puras consonancias. El tratado de Tinctoris ya habla de disonancias. Nuevamente, disonancias había habido pues prácticamente desde la escuela de Notre Dame. Obviamente disonancias accidentales, no eran muchas, no se abusaba, solo en ciertos lugares, en partes de discanto, es decir, muy limitadas, pero ya había. Y no es hasta ahora en las que ya se empieza a sistematizar el manejo de la disonancia, es decir, que debe introducirse por grado conjunto, que debe resolverse por grado conjunto hacia abajo, bla, 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 ¿no? Es decir, el manejo de la disonancia que más o menos estudiamos nosotros.
Y bueno, él también tenía como 8 reglas elementales que también les deben de sonar más o menos, que es que el principio y el final deben de ser consonancias perfectas, lo cual es un poco rescate del Tratado de 1412, pero aquí se añade que si el principio es anacrúsico, podría formar una consonancia imperfecta. Han de evitarse quitas y octavas paralelas, otra vez también muy parecido a lo que al tratado anterior. Sin embargo, añade que ya podemos trabajar con series de terceras y sextas. Es decir, para empezar, la tercera y la sexta ya están establecidas plenamente como consonancias, pero además ya las podemos usar en serie. Ya no necesitamos alternar como antes. Esto de que cuando el tenor se mantiene, las demás voces deberán discurrir en consonancias perfectas e imperfectas. Eso tiene que ver no con una práctica de especies, bueno, ahorita vamos a hablar de las especies, pero esto ya habla un poco nuevamente de la práctica directo en la composición del contrapunto. Ok, esto también es importante, lo de que cada una de las voces que integran el contrapunto debe de representar una unidad melódica en sí misma. Es lo que venimos platicando, que cada línea es autónoma, cada línea debe tener sentido musical y lineal independientemente de la relación que tienen con las demás voces. Nuevamente un estudio de líneas, abandonar una voz principal y las otras en dependencia, sino que cada una debe ser autónoma. Ok, que no debe de haber giros que afecten el discurso melódico, que es lo que también pues debe de ser un poco novedoso para ustedes. No se permiten las repeticiones literales de giros melódicos, es decir, lo que hemos hablado varias veces de las secuencias, ¿sí? No deberán sucederse a corta distancia dos fórmulas conclusivas salvo la misma nota. Es un poco lo que hemos hablado de conducciones favorables también. También que todas las voces contrapuntísticas reine la diversidad melódica, rítmica y de cualquier tipo, lo que también hemos hablado varias veces que es variedad de la línea. Es decir, son principios contrapuntísticos que venimos rescatando de mucho tiempo. Es el segundo tratado. Otro gran compositor, el cual simplemente no me voy a meter porque podríamos hablar de él todo el día, es Josquin des Prez, que fue probablemente el compositor más conocido de la escuela franco-flamenca, y la idea era que su música fue revolucionaria en el sentido de la parte expresiva. Es decir, nuevamente recuerden lo que venía hablando, que de repente antes de que llegara la escuela franco-flamenca, la música podía ser un poco acartonada, ¿no? De repente no había tanto desarrollo expresivo, y Josquin des Prez ya fue como la cúspide de esto dentro de la escuela franco-flamenca, es decir, otra vez dentro del siglo XV. Y bueno, ¿no? O sea, de verdad hay una cantidad de obras, o sea, de textos que hablan sobre la música de Josquin des Prez que de verdad es bastante. No me voy a meter más en eso, ¿no? También porque hay otra cosa. Creo que todos estos compositores, Dufay, Josquin des Prez y Ockham, yo creo que es un poco lo que deberíamos de ver el jueves con el Dr. Simon. Porque estamos hablando, esto ya es el Renacimiento, ¿no? Siglo XV. Entonces, pues qué mejor que se los explique él y no yo, ¿no? Digo, pero eso simplemente para que sepamos más o menos por dónde van las cosas. Y aquí una cita de Lutero acerca de Josquin, en la que dice que él es el maestro de las notas porque éstas se someten a la voluntad de Josquin, y no pasa como en otros compositores que son ellos los que se someten a la voluntad de las notas, ¿no? Es decir, nuevamente él fue un compositor no solo, vamos a decir, famoso o reconocido dentro de su época, sino que también la historia le ha dado un lugar muy importante. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora no tiene, o sea, es decir, el parteaguas del contrapunto, específicamente de lo que le llamamos contrapunto estricto, fue Palestrina. Palestrina, lo primero que es que precisamente dense cuenta que
pues prácticamente desde, o sea, pasada la escuela de Notre Dame, empieza a haber un alejamiento sistemático de la parte eclesiástica. Es decir, la música se empieza a alejar de la iglesia desde hace 3 siglos. Esto obviamente tendría que haber causado una reacción por parte del clero. Y lo hubo, evidentemente. Simplemente lo hubo con defensores específicos, o sea, personas, tratadistas, contrapuntistas, compositores que defendían la práctica tradicional, ¿no? Y evidentemente pasa como con Machot, que por ejemplo, él se dedicó pues, prácticamente por completo a la música secular y hizo muy poco, ¿no? de la música eclesiástica. Digo, es el caso contrario. Entonces, bueno, en el caso de Palestrina, él fue pues prácticamente quien reivindicó y quien sacó del lugar donde estaba a la polifonía eclesiástica. ¿Sí? Todo el mundo coincide, toda la historia coincide en que Palestrina fue como el gran genio del contrapunto, ¿no? Por ejemplo, este segundo punto, que es de Jepsen. Jepsen tiene un tratado de armonía que se utiliza para enseñar armonía hoy en día. Es decir, así como nosotros estamos utilizando actualmente Salzer, pero Jepsen es otro libro muy usado todavía, y él precisamente habla de esto, ¿no? De que Palestrina fue el más destacado y legendario redentor de la música sacra. Lo que hizo especial, lo que hace especial a Palestrina es el equilibrio que tiene entre contrapunto y armonía. Nuevamente, no podemos hablar de armonía como tal porque todavía, es decir, dense cuenta que Palestrina muere en 1594, redondémoslo a 1600, faltan 120 años para que Rameau escriba el Tratado de Armonía. Si no podemos hablar de las nociones armónicas como los conocemos hoy, pero ya estamos hablando de que la dimensión vertical es, o sea, no muy importante, sino es la clave para poder hacer contrapunto. ¿Sí? No tener clara la cuestión vertical es indispensable, y es lo que llevó a Palestrina a hacer lo que fue. Aquí lo dice, ¿no? La pureza y la severidad del estilo palestriniano se basan en la compensación entre contrapunto y armonía, es decir, la gradación diatónica horizontal y el equilibrio sonórico vertical. Gradación diatónica horizontal tiene que ver nuevamente con que estamos en una lógica diatónica. No sé si como ustedes ya hablé de lo que es diatónico, lo que no es diatónico, pero en fin, tiene que ver con esta lógica tonal dentro de la línea horizontal, pero esta línea horizontal y su lógica tonal debe estar equilibrada con la sonoridad que se genera a nivel vertical. También recordemos que nosotros ahora estamos haciendo contrapunto a 2 voces. Palestrina hacía contrapunto a 6, ¿no? Es decir, el equilibrio de la parte vertical también era muy diferente a lo que por ahora estamos viendo. La cuestión con Palestrina es que él no escribió tratado. Esto es muy importante. Permanecieron las obras de Palestrina, sí, definitivo, pero él no escribió ningún tratado. La obra pedagógica basada en Palestrina se escribió hasta 1725, es decir, 3 años después de que Rameau publicara el Tratado de Armonía. Lo publicó precisamente Fuchs, que es otro nombre que debe de sonarles bastante. Joseph Fuchs fue un contemporáneo de Bach. ¿Okay? La cuestión con Fuchs es que él sintetizó la teoría palestriniana en un libro. O sea, él hizo el método, el tratado, basado en la obra de Palestrina, que llamó Gradus ad Parnassum. Entonces, eso es muy importante. O sea, el Gradus ad Parnassum no es no es completamente de Palestrina, pero tampoco es completamente de Fuchs. Es una unión rara, ¿no? Es decir, es un texto basado en la producción musical de alguien más.
También la otra cuestión con el Gradus ad Parnassum es que está escrito de una manera muy interesante, porque no es un libro en el que dice, o sea, no es un recetario, sino el Gradus ad Parnassum está escrito como una conversación entre dos personas. O sea, es decir, es como si estuviéramos leyendo una entrevista algo grande, pero es decir, simplemente es en la que un alumno y un maestro, en la que el alumno le pregunta al maestro cómo hacer contrapunto, ¿no? Entonces el maestro le contesta con distintas cosas y le va enseñando reglas, le va poniendo ejemplos, etcétera, etcétera. Es una lectura súper ligera, o sea, de verdad no es nada complicada. Y se supone, o sea, digo, no es que esté comprobado, pero muchos estudios lo han dicho, que el maestro, o sea, que Fuchs escribe esto y él, o sea, en la escritura, aunque no están los nombres, el maestro es Palestrina y el alumno es Fuchs. O sea, es como, o sea, él está escribiendo cómo él aprendió de Palestrina, aunque evidentemente estaban a 120 años de distancia, ¿no? El Gradus ad Parnassum es un libro súper, o sea, de verdad, yo creo que para estudiar contrapunto es básico. Y vendría la pregunta, ¿y por qué demonios no lo usamos nosotros, no? Pues por una razón muy sencilla. No hay Gradus ad Parnassum en español. Es decir, el original está en latín.